Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los que nos están viendo. Buenas tardes, Gri. Gracias por estar acá, por tu tiempo. Es un privilegio poder compartir esta entrevista con vos. Gracias por apartar tu tiempo y por poder compartir este lugar. Bueno, para que te conozcan los que nos están viendo y nos van a ver porque este video después queda guardado. Contanos vos quién sos, dónde te formaste, tu trayectoria, una presentación de tu persona. Bueno, gracias por la bienvenida. Mi nombre es Grisel Busot, soy psicóloga, esa es mi carrera de base. Me formé y estudié en la UCES, que tiene una formación muy psicoanalítica, y de ahí fui haciendo mi caminito hacia el lado de la neuropsicología. Hice como un posgrado en el Hospital de Clínicas y después me formé fundamentalmente en Favaloro, en la Fundación Favaloro, haciendo todos los cursos de neurociencias, rehabilitación cognitiva, evaluación cognitiva, y me quedé, tuve esa gran oportunidad de quedarme como rotante y ahí desarrollé toda mi carrera como neuropsicóloga. Tenés la especialización en lo que es la neurociencia, digamos, claro. Como que todo el mundo empezó a escuchar un poco sobre el cerebro, digamos, más allá de que esté de moda. Realmente es como uno de los saberes que ocupa mucho lugar en el mundo científico, porque es un gran interés saber cómo funciona el cerebro, cómo se relaciona eso con las emociones, cómo se relaciona eso con las conductas. Así que bueno, un poco este fue mi recorrido, trabajando ahí, no sé, más de 8 años, y haciendo teniendo unos grandes mentores que me ayudaron mucho en mi crecimiento profesional. Así que nada, placentera mi carrera, porque fui cumpliendo como todas cosas que me fueron interesando, y aparte pasé como de un tema que es el psicoanálisis a encontrar mi lugar en donde me siento muy cómoda y me encanta. Así que bueno. Eso es qué interesante, neurociencias. Vos sos neuropsicóloga. Sí, ese es un posgrado, en realidad la especialización en neuropsicología yo no la tengo, pero hice todos los posgrados y la formación en neuropsicología, así que sí, esa sería como la traducción un poco de lo que hago. Qué interesante, y contanos un poco de esta especialidad que es bastante nueva, realmente no se escucha mucho. ¿De qué se trata? ¿A qué apunta? Bien, la neuropsicología, básicamente, si uno tiene que definirla, es como el estudio entre lo que es la mente, la conducta, las emociones, ¿sí? Digamos, además de todos los aspectos psicológicos de un ser humano que tienen que ver con las emociones, el aspecto conductual. También nos encargamos especialmente de lo que son las funciones cognitivas, ¿sí? ¿Qué son las funciones cognitivas? Son la memoria, la atención, el lenguaje, las funciones ejecutivas, todo lo que nos hace funcionar en el día a día y que depende de nuestro cerebro, de nuestra corteza cerebral. Entonces, prestando atención es lo que estamos haciendo en este momento, en esta charla, ¿sí? Memoria, evocando el nombre de personas. Cuando hablamos de funciones ejecutivas es todo lo que nos permite planificar, por ejemplo, digamos, son todas esas funciones que desempeñamos en el día a día automáticamente, ¿no es cierto? Entonces, esto es como nuestro eje central de estudio. Y hoy por hoy, digamos, como que se tiene mucho más conciencia en relación a lo que es el cuidado del cerebro, y también en todo lo que son las funciones cognitivas. Entonces a una persona no le parece menor a lo mejor olvidarse de algo, ¿sí? Digamos, esto ya puede ser un motivo de consulta a lo mejor, o que empiezan a aparecer fallas en que salgan las palabras, este fenómeno de tener la palabra en la punta de la lengua. Entonces todas estas cuestiones cognitivas no solo tienen que ver con la edad, ¿sí? Que a veces eso es una gran pregunta, es decir, estoy envejeciendo y entonces no me empiezan a salir las palabras, es esperable que pierda la memoria, y esto quizás no es tan así, porque bajo condiciones de estrés, bajo condiciones de ansiedad, bajo condiciones de depresión, también pueden aparecer fallas cognitivas. Es decir, esas fallas no están asociadas solamente al envejecimiento, sino que también pueden estar asociadas a otras cuestiones. Entonces ahí entramos nosotros, los neuropsicólogos, y ¿qué hacemos? Hacemos evaluaciones cognitivas. Eso es una de las grandes patas que tenemos en nuestro hacer. Y una evaluación cognitiva es poder medir cómo está la atención, cómo está la memoria, cómo están las funciones ejecutivas, cómo están todas las funciones cognitivas en general, por medio de diferentes test, diferentes pruebas.
Entonces, en este sentido, es como una de nuestras herramientas, es como cuando hacemos un análisis de sangre. Medimos nuestra, no sé, a ver cómo está el colesterol. Tenemos parámetros esperados, ¿sí? Entonces tendría que estar entre este parámetro y este parámetro. Con la memoria, la atención, las funciones ejecutivas, visoperceptuales, etcétera, sucede exactamente lo mismo. Las medimos por medios de test estandarizados y podemos detectar así si esa pérdida de memoria, por ejemplo, si fuese el motivo de consulta, si esa pérdida de lenguaje, si ese cambio en el funcionamiento cognitivo tiene que ver con alguna cuestión patológica o si está dentro de lo esperado, ¿sí? Lo que se espera que una persona rinda para su nivel educativo y para su edad. Básicamente eso es una de nuestras tareas. Otra de las tareas es ponernos en acción cuando sí detectamos que realmente hay alguna falla cognitiva, ¿sí? Una persona que a lo mejor tuvo un ACV, ¿sí? Que tuvo un ictus, que queda con secuelas posteriores, motoras o cognitivas. Entonces ahí entramos ¿a qué? A rehabilitar. Esa es nuestra segunda tarea fundamental, que es la rehabilitación. ¿Y cómo se trabaja? Bueno, con intervenciones específicas en el área afectada. Si esa persona tiene dificultades en el lenguaje, vamos a trabajar tratando de hacer producciones de lenguaje, tener intervenciones específicas para esa persona y no solo, digamos, en la función afectada. Esto es otro concepto importante dentro de la neuropsicología porque trabajamos con dos conceptos importantes. Primero, el de reserva cognitiva y segundo, el de neuroplasticidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cerebro es plástico de alguna manera, es decir, que tenemos la capacidad de generar conexiones neuronales a lo largo de toda nuestra vida y que si un cerebro se lesiona, ¿sí? Ese cerebro puede empezar a generar nuevas conexiones neuronales y de esta forma comenzar a sanar de alguna manera, ¿sí? O compensar esos déficits que aparecieron por la lesión, supongamos que estamos hablando del ictus, compensar esos déficits aprendiendo nuevas técnicas. Entonces ahí está nuestro trabajo. Qué bueno, como hay una re esperanza en eso. Sí, absolutamente. Y no solo con, digamos, yo te digo ACV, pero puede ser epilepsia, puede ser Alzheimer, puede ser Parkinson, puede ser ansiedad, puede ser depresión de largo plazo que va generando como algún deterioro. En todos los trastornos neuropsiquiátricos también tienen algún tipo de deterioro a lo largo del tiempo, especialmente cuando reciben tratamiento farmacológico. Entonces, en cuanto a patologías, hay un montón de patologías que pueden ser beneficiadas con una intervención de rehabilitación o estimulación cognitiva, ¿sí? Y en cuanto a fallas cognitivas, primero habría que detectar, bueno, esto que me está pasando, ¿tiene que ver realmente con una cuestión que pueda avanzar en el tiempo? Entonces tenemos como un foco muy preventivo en ese sentido de decir, bueno, el actuar antes de que algo se desarrolle más. Especialmente en lo que tiene que ver con las demencias, esto es una gran causa de preocupación, es una gran causa de miedo. Me falla la memoria y ahí empieza como un estrés terrible. ¿Dónde dejé las llaves? Claro, ¿dónde dejé las llaves? No me salen las palabras, tomé o no tomé la medicación, este pequeño olvido de cosas y fundamentalmente el cambio con el antes a mí no me pasaba es un motivo de consulta. Los pacientes cuando llegan al consultorio es antes a mí esto no me pasaba, es como ese cambio en el funcionamiento que marcan un antes y un después. O a veces el paciente no se puede dar cuenta y sí lo notan los familiares, es decir, uy, viste que mamá se olvida de las cosas, que la otra vez perdió el celular, que no recordó la clave del cajero, que perdió las llaves. Esta sumatoria de cosas también pueden ser para un familiar un motivo de alarma y decir, bueno, podríamos hacer una consulta. Entonces, volviendo un poco a la neuropsicología, te decía entonces que hacemos evaluaciones cognitivas, hacemos rehabilitación y también hay una rama muy importante que tiene que ver con la investigación, docencia y demás, pero fundamentalmente podemos definir las tareas en esto, en lo que es la evaluación cognitiva y la rehabilitación. Qué bueno, qué bueno. Y me encantó esto de prevenir, ¿no? También. Sí, porque, digamos, hay que consultar, digamos, si algo es recurrente, marca un antes y un después y tiene que ver y afecta nuestra vida diaria, digamos, ahí siempre hay que hacer un stop y decir, bueno, vamos a ver y averiguar si esto es normal o tiene que ver con alguna otra cosa que puede estar apareciendo, porque digamos las intervenciones tempranas, incluso en personas que no tienen deterioro cognitivo, incluso en personas que tienen a lo mejor resonancias normales, con cerebros normales, digamos, son eficaces y son también, actúan en esto que yo te decía antes, que quedó por ahí por el tintero, que es esa reserva cognitiva. Todo lo que aprendamos a lo largo de nuestra vida, ya sea aprender un idioma, tener la posibilidad de haber estudiado en modo formal o informal, el habernos expuesto a diferentes experiencias a lo largo de la vida, haber recibido muchos estímulos, hacen a nuestra reserva cognitiva. Y esta reserva es como
fundamental porque es protectora del cerebro, protege al cerebro ante una lesión. Entonces esto es lo maravilloso, porque por eso podemos hablar de neuropsicología, porque justamente entendemos que entre si hay neuroplasticidad y hay reserva cognitiva, tenemos ahí dos factores importantísimos para trabajar. Una persona con mucha reserva cognitiva tiene menos probabilidades a lo mejor de ser impactada por una lesión cerebral, ya sea causada por el envejecimiento o por algún evento específico. Y por otro lado, la neuroplasticidad nos da la posibilidad de decir, bueno, así como un bebé va desarrollando todas sus conexiones neuronales a lo largo de su vida, los adultos también. Entonces nunca hay que dejar de aprender, siempre hay que estar expuesto a algún estímulo cognitivo, porque uno dice, bueno, esto pasa mucho con la gente mayor, que es con la población que yo más trabajo, bueno, me jubilé. La jubilación es como un momento, listo, ya no hago más nada, o no saben muy bien qué hacer porque hicieron una tarea automática, repetitiva, siempre en la vida, y de repente es encontrar como algo. Entonces esto tiene que ver mucho con el poder seguir haciendo cosas, ya sea aprender un idioma, tocar un instrumento, participar en lo que se conoce ahora como los talleres de estimulación cognitiva, incluso para personas que no tienen deterioro. ¿Por qué? Porque esto actúa como un modelo bien preventivo, ¿sí? Actuar antes de que me lleguen los olvidos. ¿Qué puedo hacer? Bueno, estimular mi cerebro, ¿cómo? Por medio de diferentes tareas, las tareas que tienen que ver con la estimulación cognitiva. Así qué bueno, qué lindo. Sí, qué interesante, la verdad. Sí. Muy, muy profundo, muy amplio. Es muy amplio, quizás en una charla no se llegan a expresar todos los conceptos porque hay muchas cosas de las que hablar y hay conceptos más profundos, pero bueno, así vamos, y esto es como un paneo general de lo que es la neuropsicología. Me encanta. Bueno, y el título de hoy fue unas claves para poder tener un cerebro saludable. ¿Cuáles serían? Yo igual ahí nos estuviste compartiendo un montón de cosas, esto de la prevención, de poder seguir estudiando, teniendo, no sé, algo que aprender y poder desarrollar nuestra neuroplasticidad. Pero decinos algunos tips, consejos, estas claves para poder tener nuestro cerebro óptimo. Muy bien. Hay varios consejos, vamos a centrarnos en los más importantes. Este que vos decís primero, que es el que yo ya estuve mencionando entre líneas, y hacerlo bien explícito, y es el no perder esa motivación para exponernos a situaciones nuevas, ¿sí? Por ejemplo, hay mucha gente que dice, bueno, yo hago sopa de letras siempre, y eso se plantea como un desafío cognitivo. Entonces, realmente asumir un desafío cognitivo no tiene que ver con que yo haga sopa de letras, porque ¿qué me va a pasar? Sopa de letras voy a hacer durante 1 o 2 años y eso se va a volver automático para mí y para mi cerebro. Entonces mi cerebro va a funcionar en ese modo automatizado sin gasto de energía. Entonces cuando en cambio yo le propongo a mi cerebro aprender a tocar un instrumento, o le propongo aprender un nuevo idioma, o le propongo vincularme con gente que nunca me he vinculado, entonces pongo a mi cerebro en jaque a que arme nuevas neurofusiones, como se llaman, ¿sí? Entonces cree nuevos caminos neuronales para resolver nuevas situaciones, nuevos desafíos. Entonces poner al cerebro en jaque sería como un consejo, proponerle al cerebro actividades desafiantes y no repetir siempre las mismas cosas. Pequeñas sugerencias que se hacen es tomar otros caminos si tengo que hacer un recorrido, ¿sí? No caminar siempre por una calle determinada, por Avenida Santa Fe, sino empezar a hacer las intersecciones y poder ir haciendo otros caminos distintos. Bueno, lo mismo también para nuestro cerebro. Entonces, no darle siempre lo mismo, sino proponerle nuevas cosas, y esto es como cognitivamente una de las cuestiones que más se recomiendan. También para el cerebro saludable hay otra cosa que quizás todos lo sabemos, son todos recursos asequibles, digamos, a la mano del usuario, que cualquiera lo puede hacer, es la actividad física. Entonces, cuando muchas personas escuchan, o pacientes escuchan la actividad física, yo nunca hice nada en mi vida, se imaginan que a lo mejor tienen que salir a correr todos los días 1 hora, ir al gimnasio. Quizás la actividad física tiene que ver con 3 veces por semana, 30 minutos de caminata, algo regular. Realmente está súper comprobado, y esto está todo evidenciado en evidencia científica, que eso es lo importante, que impacta en forma positiva no solo en el cerebro, sino en el bienestar en general, ¿no? Un poco lo que uno busca a lo largo de la vida es sentirse bien, y ese estado de bienestar es lo que a todos nos importa y a lo que apuntamos. Entonces, ¿cómo podemos generar bienestar en general para nuestro cerebro, para nosotros en sí? Haciendo actividad física, que no tiene que ser exagerada ni en un gimnasio ni levantando pesas, sino saliendo a caminar, estando al aire libre, en contacto con la naturaleza. Todo eso está como más que probado que funciona.
incluso hasta ponernos temas musicales, digamos, cómo generar un estado de bienestar rápidamente, un tema musical que nos guste, escucharlo ya nos genera, libera, ¿sí? Un montón de sensaciones en nuestro cuerpo que hacen que nos calmemos, que nos relajemos, ¿sí? Que podamos reducir el estrés. Entonces realmente hay como muchas cuestiones para hacer. Entonces dijimos, todo lo que tenga que ver con lo cognitivo como primer consejo. Segundo, hablamos también de lo que es la actividad física. Y vamos a la tercera pata, que sería la alimentación. Esto ya lo sabemos también, que debemos alimentarnos de la mejor manera posible, ¿sí? Yo le digo siempre a mis hijas, bueno, mientras las cosas vengan de la tierra, mejor. Lo que sí se recomienda es una dieta mediterránea. Por lo general las investigaciones arrojan que la mejor dieta para los humanos tiene que ver con la dieta mediterránea. Obviamente habrá que hacer salvedades y demás, pero evitar todo lo que son las grasas, ¿sí? Siempre comer como muchas porciones de vegetales y verduras. Por eso tenemos también a nuestra nutricionista en el equipo, Alicia. Así que esto sería un poco la idea, cuidar nuestra alimentación. Otro, ¿sí?, de los factores importantes es controlar todas las cuestiones que tengan que ver con lo médico, ¿sí? Si tengo colesterol, si tengo hipertensión, si soy tabaquista, digamos, todas las cuestiones médicas bajo control hacen que podamos también tener nuestro cerebro saludable. La otra vez hablaba Facundo sobre el corazón y la importancia. Bueno, en este sentido, replicando un poco lo que se hizo hoy en el ámbito de las neurociencias, todo lo que hace bien al corazón también hace bien al cerebro, y eso tiene que ver también con la dieta, ¿sí? De hecho, todo lo que pensamos nosotros tienen un impacto positivo, todo lo que vamos pensando genera también como emociones y sentimientos, ¿sí? No sé, un ejemplo muy simple que para que veamos la influencia. Yo ahora te digo, Meli, pensá en un limón, ¿sí? Que te vas a saborear un limón. Bien. ¿Qué efecto tenés en tu boca? ¿Qué se genera cuando comes el limón? Bien. Por lo general tendemos a tener una respuesta fisiológica pensando en el limón en que nuestra boca se llena de saliva, ¿sí? Entonces esta es la respuesta fisiológica que tenemos cuando pensamos en limón por un rato largo. Entonces pienso en algo y se genera una sensación en mi cuerpo. Entonces esto es lo mismo, si yo pienso todo el tiempo que nadie me quiere, termino actuando como si nadie me quisiera en realidad. Entonces lo que pienso influye en lo que siento, ¿sí? Entonces esta interrelación entre emoción y pensamiento, digamos, tiene mucho que ver. Bueno, esto venía a cuidar un poco los factores médicos. Y otro punto fundamental y muy importante es el estar en contacto con otros. Y esto también está más que probado y es otro punto de mucho estudio en el ámbito de las neurociencias, y es que somos seres sociales, ¿sí? Al ser seres sociales necesitamos de un otro, desde el momento del nacimiento. Un bebé, desde que nace, si no tuviese a alguien que lo cuidara, que lo amara, que no sobrevive, ¿sí? Somos una especie que realmente necesitamos, y de hecho históricamente se fueron dando así nuestra evolución, en contacto con otros, en pequeñas tribus, nuestro desarrollo. Bueno, sucede lo mismo con una sociedad más compleja, con una sociedad con diferentes recursos, pero esta necesidad de estar con otros, de compartir nuestras experiencias, de poder estar contentos porque el otro está contento, que nos comparta su alegría. Digo, aquí no nos pasó que celebremos un montón un nacimiento, no sé, digo, por decir algo que es una noticia que a la mayoría de las personas siempre les genera un sentimiento de felicidad. Digo, entonces claves para el bienestar es buscar esos sentimientos de felicidad a propósito, y esto estando con otros lo logramos. Aunque, digamos, quizás un día no tengamos muchas ganas, obligarnos un poco a relacionarnos con otros, a estar en manada, a tener nuestro grupo social de referencia, nuestro grupo de sostén. En esto a veces lo menospreciamos, pero bueno, es realmente necesario. Entonces, todas estas cuestiones son relativamente fáciles de cumplir, ¿no? Hay que hacerlas, por supuesto, y implica un compromiso, pero son pequeñas cosas que en el día a día podemos ir modificando, ya sea, bueno, empezar con algo que teníamos pendiente en el tintero, no sé, yo siempre quise pintar, bueno, empiezo a pintar, empezar a hacer esas caminatas y estar en contacto con la naturaleza, el cuidar mi salud por medio de la alimentación, saber y comprometerme con mi alimentación, sabiendo lo que ingiero, qué me hace bien, qué me hace sentir mejor, tener como ese registro emocional de los alimentos, poder estar en contacto con otros y cuidar todos los factores médicos fundamentalmente. Así que son como esos
esos tips más 5, importantes, hermoso. exactamente. Pero bueno, sí hay cosas que tienen que ver con el bienestar en general, obviamente, y también del cerebro, porque bueno, no es que somos solo un cerebro, sino que somos todos una persona completa. Entonces, en este sentido, es que, digamos, podemos buscar otras cuestiones que tengan que ver con las conductas de altruismo, ¿sí? De ayuda a los demás. Eso también nos genera un gran impacto positivo en nuestra vida, y tiene que ver con esa sensación de placer que vuelve al poder ayudar a otro, que también implica poder sentirse bien, al igual que tener un propósito, ¿no es cierto? Y en la vida, y poder apostar a eso, y poder estar motivados y comprometidos. Realmente es salirse un poco de esas zonas de confort, esas zonas aprendidas, y poder pasar a otro lugar donde uno, bueno, realmente pueda encontrar ese estado de bienestar que se puede, ¿no? Con pequeñas acciones, con pequeños pasos, pero se va logrando. Qué bueno, tal cual, tal cual. Me encantó porque dijiste 3 claves buenísimas. Espero que ahí estén todos anotando. y son realmente claves de distintas áreas, ¿no? Y haces como referencia a esto de que somos una persona completa, de que nuestra salud es integral. Bueno, nuestro centro se llama así, ¿no? Centro Integral de Salud Mental. Nosotros somos seres integrales y está bueno abordar nuestra salud en todas las áreas. Así que qué bueno esto de cuidar nuestro cuerpo, hacer ejercicio, comer bien, poder relacionarnos y cuidarnos realmente de una manera integral. Sí. Qué bueno, gracias por estas claves, están buenísimas. Vamos a implementarlas. Bien, perfecto. Vamos a apostar a eso y a esto que vos también decías, ¿no? De poder tener un propósito, de estar motivados. Siempre se puede estar mejor, así que siempre está bueno seguir implementando y apostando por estos consejos. Y acá con todos los que nos están escuchando, Grisel, ¿quiénes, por ejemplo, vos más o menos ya nos estuviste comentando, ¿no? Esto de prevenir, de también restablecer, ¿no? Lo que es recuperar, la recuperación, de poder sanar heridas cerebrales. Pero ¿en qué momento de nuestra vida nosotros tenemos que decir, bueno, necesito ayuda en esto, voy a llamar y voy a pedir por Grisel, porque justamente vos sos especialista en esto y está bueno poder atenderse con alguien especialista? Bien, hay dos cuestiones a tener en cuenta. Por un lado, puede llamar cualquier persona que tenga ganas de entrenar su cerebro. Claro, ¿sí? Eso es como genial. Ahí como se soluciona muy rápido, porque si no existe un deterioro, si realmente alguien tiene ganas de estar en contacto con otra persona y estimular el cerebro, digamos, esa es una opción. La otra cuestión, ¿cuándo es el momento para consultar? Y es un poco retomando lo que hablábamos antes, ¿sí? Empiezan a aparecer olvidos. ¿Sí? Un fenómeno muy frecuente y que es motivo de consulta es no me salen las palabras, ¿sí? O la pérdida de memoria. Entonces vamos a distinguir, por ejemplo, no es lo mismo que yo me olvide que fui al cine ayer, ¿sí? Que fui al cine, completamente me olvido el hecho, a que me olvide cómo se llamaba la actriz de la película, ¿sí? Entonces son olvidos bien diferentes, ¿sí? Entonces, cuando empiezan a aparecer estos olvidos reiterados, que me cuesta evocar la información, ¿sí? Que no puedo recordar qué comí ayer, o me doy cuenta que pierdo papeles más habitualmente que en otro momento, o que no encuentro las llaves, o que me cuesta recordar claves. Digamos, cuando hay un cambio en el funcionamiento que marca un antes y un después, eso sería un buen momento como para consultar, y se inicia generalmente por una evaluación cognitiva. Esta venida al consultorio por la consulta puede hacerla una derivación de un neurólogo, de un psicólogo, o realmente puede venir una persona que se siente interesada por conocer cuál es su estado cognitivo, ¿sí? Que esto empiece a pasar. O que también muchas veces aparecen cambios conductuales, ¿sí? No solo cognitivos. Por eso yo hablaba al principio de lo que es la conducta, la mente, lo cognitivo, digamos, está interrelacionado. A veces no aparecen cambios cognitivos evidentes, no es que empieza a fallar la memoria, o me queda esa sensación de cómo se llamaba el novio de, o la persona tal, la punta de la lengua. Empiezan a
para gente que marque un antes y un después, también sería un buen momento para consultar. Y no pensando en que quizás uno encuentre algo patológico, sino con esta intención de medir si estamos dentro de lo que es esperable o no para la edad. También las personas consultan mucho en el proceso de envejecimiento, ¿sí? Tenemos que pensar un poco en esto de qué es el envejecimiento. Uno siempre la pregunta justifico esta falla cognitiva en que estoy más grande. Sí es esperable que haya cambios en todos, porque vamos envejeciendo celularmente, vamos envejeciendo cerebralmente, digamos, eso sucede a lo largo de la vida. Pero sí, si hay un cambio evidente, que lo puedo apreciar o no, porque lo que pasa generalmente es que mucha gente no puede ver esta condición, sí, o se justifica con el envejecimiento, o se justifica con alguna cuestión, y es esperable, pero si hay algún familiar cercano que note estas cuestiones, también es motivo como para hacer una pequeña pesquisa y con pequeñas preguntas y diferentes test, podemos tener un perfil cognitivo de esa persona y saber cómo está, ¿no? En este sentido. Totalmente. Así que ese serían varios motivos de consulta, digamos. Buenísimo. Así Y estar sí. Atento también esto que vos decías, ¿no? Los familiares. Sí. Que bueno poder encontrar ese apoyo, ¿no? Y estar atento al otro, a los padres, los abuelos, y poder sugerir una de estas consultas para poder realmente que tengan bienestar y que estén mejor día a día. No solo vos ofreces lo que es el consultorio y un turno, digamos, también ofreces talleres. Sí, ¿no? Sí, los talleres de estimulación cognitiva son muy interesantes, porque acá no solo, digamos, dentro de estos factores que hablamos para cuidar el cerebro, decíamos que bueno, que los talleres son una parte fundamental, porque encontramos toda la parte de relación social, ¿sí? Personas que les pasan cosas parecidas que a mí, ¿sí? En el caso de que haya algún tipo de deterioro cognitivo, que así lo llamamos, o en el caso de que no haya deterioro y que la gente venga con el fin de encontrar un espacio propio donde poder potenciar esas habilidades cerebrales. Entonces, los talleres se desarrollan más o menos en 1 hora y media, hay un intercambio importante entre las diferentes personas, se hacen grupos muy homogéneos, muy lindos, muy firmes, incluso las sesiones, como yo digo, siguen después por otro rubro, porque bueno, la gente realmente entabla vínculos que perduran en el tiempo. Y toda la parte de estimulación propiamente dicha, ¿qué se hace? Bueno, se aprenden estrategias, pongamos, de memoria, cómo se codifica mejor la información, cómo se almacena mejor, cómo podemos evocar, qué estrategias puedo utilizar para recordar nombres de personas, cómo puedo hacer para evitar estos olvidos antes de salir de casa, de me olvidé la llave, me olvidé el celular, me olvidé la SUBE cuando viajábamos más en transporte público, digamos, estas cuestiones, cómo se pueden minimizar, cómo el uso de la agenda también puede beneficiarnos en el día a día, en lo que es nuestro desempeño en general. Entonces, en un taller de memoria se trabajan obviamente con actividades que apuntan a
mejorar el funcionamiento cognitivo, no solo de lo que está afectado, ¿sí? Supongamos que yo vengo y tengo fallas en memoria, trabajo con la memoria, pero también tengo que trabajar con el resto de funciones cognitivas porque el cerebro funciona muy orquestado, ¿sí? Claro. Entonces, si hay una función que está afectada, el resto de funciones cognitivas van a ir compensando un poco esa función que está afectada, y en este sentido es que decimos que, bueno, existe esa interconexión. Entonces, no trabajo desde la neuropsicología solo con lo que está afectado, sino con todo el resto de funciones cognitivas para que, bueno, el desarrollo sea realmente armónico. Buenísimo, buenísimo. Bueno, por ahora que estamos en cuarentena, los talleres son a modalidad virtual, pero también vamos a tener talleres de forma presencial, ¿no? Los días jueves, así que acá en CISAM tenemos esos dos espacios, talleres virtuales y talleres presenciales cuando se pueda. Sí, y con protocolo, con mucho espacio, que eso también Totalmente. es importante, que podemos mantenerlos con distancias, así que eso es interesante también. Totalmente, todo el protocolo acá. Bueno, a ver, vamos a dar un espacio para los quienes nos están viendo para las consultas. Voy a chusmear acá. Los que quieran pueden consultar. Súper claro los consejos, gracias por compartir, muchas gracias, muy interesante. Bueno, gracias a todos por compartir. Acá hay una consulta de Mavita. Dice, cuando tiene que ver con la parte ejecutora del cerebro, ¿cómo dar el primer paso o el pronosticar por falta de concentración? Cuando está sola, cuesta más. Cuando tiene que ver con la parte ejecutora del cerebro, ¿cómo dar el primer paso o el pronosticar por falta? Bien, cuando hacemos primero que está buena la pregunta, porque muchos olvidos no se producen por una cuestión meramente de memoria, ¿sí? Hay olvidos que son más atencionales. La memoria tiene 3 etapas, ¿sí? Una primera etapa que es la etapa de codificación, que está directamente ligada a la atención, ¿sí? Si yo no presto atención, no puedo hacer que la información entre al sistema, ¿sí? Esto es como algo fundamental. Sin atención no hay memoria posible, podríamos decir, claro. Porque si la información no entra al sistema, yo después no la puedo almacenar, ¿sí? El almacenamiento es donde voy a guardar, ¿sí? El lugar de mi heladera donde voy a meter las cosas, ¿sí? Y ahí también tenemos muchas estrategias para hacerlo, no me voy a meter ahí para no irme de tema, pero hay estrategias para guardar bien ordenadita la información. Y después viene el proceso de evocación, ¿sí? Hay un periodo de tiempo más o menos largo, y en ese proceso de evocación es donde yo vuelvo a buscar esa información que fue codificada y fue almacenada. Entonces, cuando el problema es de memoria propiamente dicho, justamente la dificultad está en esa evocación y almacenamiento, ¿sí? En que yo no puedo ir a buscar eso que guardé porque no estuvo guardado, ¿sí? Porque no se almacenó adecuadamente, porque existe alguna falla en ese circuito, llamémoslo de una forma. Pero cuando es atencional, no es una falla en la memoria de por sí, es una falla que es más atencional ejecutiva, como preguntaba acá Mavita, ¿no? Sí. Entonces, hay fallas que tienen que ver con lo atencional y ejecutivo. Entonces, pueden ser fallas en la planificación, ¿sí? Estoy haciendo la comida, tengo muchos pasos en una tarea, me cuesta concentrarme en más de una cosa a la vez. Hacemos mucho multitasking hoy por hoy. ¿Qué es esto? Multitarea. Mientras bato un huevo, estoy escuchando la televisión, está la nena ahí mirando mientras juega. Entonces hago muchas tareas a la vez y eso hace que el desempeño cognitivo baje muchísimo, que me cueste mucho más concentrarme en algo, ¿sí? Entonces evitar el multitasking sería uno de los consejos fundamentales para bajar esta tensión cognitiva que uno puede sentir. Entonces, a nivel atencional o ejecutivo, como preguntaba Mavita, existen muchas afecciones que tienen que ver, esto que decía, con la planificación de acciones, con el poder prestar atención sostenidamente. Hay mucha gente que una de las consultas que hace es, no puedo leer porque me olvido de lo que ya leí, ¿sí? O tengo que releer, se quedan como siempre en la misma página porque no se pueden concentrar. Y esto es una tarea meramente atencional. Entonces, esto de poder concentrarme en leer una página seguida y retener esa información es una tarea cognitiva. Esa es otra cosa súper recomendable, no dejar de leer nunca. Es como una actividad esencial. Entonces, un poco respondiendo a Mavita, lo atencional ejecutivo se evalúa con esta evaluación cognitiva que yo cuento. Es uno de los factores fundamentales. Y me doy cuenta que hay fallas porque
porque puedo fallar en la planificación de acciones, en la organización de tareas, en prestar atención, en cumplir tareas de muchos pasos y secuencias, digamos, esas son como las fallas más frecuentes. Incluso puede aparecer desorganización un poco del lenguaje o del discurso, que no puedo poner en orden mis pensamientos o priorizar las acciones, digamos que es más importante en mis tareas del día. Si el banco cierra, supongamos a las 3, pero yo me acordé tarde y fui más tarde, entonces como planificar un día lleva como mucho más trabajo cuando hay una afectación más ejecutiva, digamos. Así que... Buenísimo. Súper contestado. Genial. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta o algo más que nos quieras compartir. Bueno, la idea va a ser seguir como charlando en algún momento de algunos otros temas, como lo que son los olvidos patológicos y lo que no son olvidos patológicos, lo que es esperable en cuanto al funcionamiento cognitivo en general, pero hay varios temas para hablar sobre lo que es el deterioro cognitivo, el Alzheimer, las demencias. Hay muchos temas para hablar. Lo bueno es estar atento a estas cuestiones específicas que puedan aparecer y que nos hagan iniciar esa consulta y esa búsqueda de información acerca de lo que nos pasa, ¿no? Siempre la información tranquiliza, y está bueno el poder hacer algo cuando sentimos que algo está sucediendo. Buenísimo. Acá contesta quien había preguntado, pone tal cual: me cuesta enfocarme en una sola cosa y priorizar, y eso me lleva a procrastinar. Exactamente, el concepto de procrastinación, que sería ir tirando como todo para adelante, no cumplir las tareas. Tengo que ordenar el placar hace un año y por algún otro motivo, exactamente, tiene que ver bien con una cuestión más ejecutiva, seguramente, esto de ir posponiendo algunas cuestiones para hacer. Claro. Pero bueno, se puede hacer algo al respecto. Totalmente. Hay herramientas para... y estrategias que se aprenden. Esto que yo contaba antes de cómo, no sé, por ejemplo, una checklist, que es una lista de chequeos. Y las listas de chequeos sirven mucho para ordenarme, en poder organizar, planificar. Todo eso requiere un tiempo y requiere un aprendizaje, ¿no? Que yo aprenda a organizar mi día. Y a veces se necesitan ayudas externas, ¿sí? Entonces, el uso de una agenda, de recordatorios. Hoy tenemos muchos medios, cosas digitales con el celu que podemos utilizar y que son de gran beneficio cuando hay algún tipo de afección de este tipo. Así que sí hay cosas por hacer. Buenísimo. Y tenemos también en el proyecto un montón de otras cosas, más vivos, más encuestas. Te dice muchísimas gracias por responder. Gracias. Y muy interesante, realmente muy interesante todo lo que nos trajiste, lo que nos compartiste, las claves, los consejos. Muchísimas gracias. Gracias a todos también por acompañarnos. Y bueno, seguiremos planificando, organizando por el bienestar, ¿no?, de la comunidad, que ese es nuestro enfoque, nuestro objetivo, poder traer bienestar y que las personas cada vez puedan estar mejor. Así que con esta visión de una manera integral para cada uno. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, y gracias a todos por participar. Nos vemos. Chao, gracias.